Muy buenos días. Los resultados de Apple y Facebook prolongan los buenos beneficios corporativos que siguen animando a las bolsas junto a los nuevos estímulos fiscales del plan social de 1,8 billones de dólares presentado al cierre por Joe Biden y el mensaje rotundo también que dejaba ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell. No habrá tapering o retirada en las compras de bonos, al menos hasta el año 2022. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Una conjunción de factores a modo de tormenta perfecta en el lado positivo, eso sí, que llevaba ayer al S&P 500 a tocar por momentos por primera vez los 4.200 puntos, con los inversores que continúan aferrados a esa narrativa de fondo en torno a la recuperación de la economía y las vacunas, y de momento, como enseguida veremos, con subidas para la mayor parte de las bolsas asiáticas y para los futuros, tanto europeos como norteamericanos, a la espera del siguiente gran catalizador. Hoy, con el dato de PIB del primer trimestre para la economía norteamericana y que se espera muestre ya un acelerón claro por encima del 6%, ya gracias al paquete de estímulos, al primero de 1,9 billones de dólares puesto en marcha por parte del presidente Joe Biden, llenando los bolsillos de los ciudadanos en la primera parte del año con cheques y las arcas también de las empresas con ayudas. Un tirón de la mayor economía mundial en la salida de la crisis de la pandemia que, pese a todo, de momento no está consiguiendo presionar a una Reserva Federal que ayer mantenía su tono dovish de la política monetaria. Jerome Powell consiguió además enviar un mensaje claro y rotundo, alejando los fantasmas del tan temido tapering, al asegurar que seguirán comprando bonos porque la subida de la inflación solo será transitoria. Descartó pisar el freno, al menos hasta el año próximo, y defendió que los tipos seguirán cercanos a cero, al menos hasta el año 2023, como reza el actual dot plot. Un mensaje que reforzó el sentimiento de los mercados, mantuvo relajados a los rendimientos de los bonos e impulsó a las bolsas en ese momento a nuevos máximos intradía y, como decíamos, al S&P 500 por encima de los 4.200 puntos por primera vez en su historia. Y es que frente a la presión cada vez más fuerte de unos datos cada vez más robustos, los inversores consiguen así mantener la confianza plena, al menos por ahora, en los estímulos monetarios, mientras aguardan a nuevas ayudas en el plano fiscal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sin duda cogiendo claro protagonismo, anunciaba ayer en su primera comparecencia en el Congreso, aprovechando la simbólica cita de sus primeros 100 días de administración, un nuevo plan de protección social, con medidas como un plan de salud infantil, ayudas para familias y un plan de educación por otros 1,8 billones de dólares. Un ambicioso proyecto sin duda que está, eso sí, encontrando entusiasmo y resistencia a partes iguales en el segundo caso por las múltiples subidas de impuestos que lleva aparejadas para financiarlo, entre ellos a las rentas de capital, a las rentas más altas y a las empresas. Ya hay un grupo de senadores demócratas que están generando dudas sobre si darán su apoyo o no a estas subidas de impuestos. Evidentemente los republicanos no quieren ni oír hablar de esas subidas fiscales. Apple conseguía superar expectativas de ingresos al cierre del mercado, Facebook también, tanto de ventas como de usuarios, lo que conseguía también, lógicamente, levantar a los futuros del Nasdaq en el mercado After Hours, y Samsung también ha batido esta pasada madrugada la surcoreana el pronóstico de analistas de beneficios trimestrales, eso sí, con advertencias tanto de Apple como de Samsung de que pueden sufrir un duro impacto si no se soluciona como consecuencia por la disrupción global de chips y semiconductores que está afectando a la industria. Resultados corporativos que, como decimos, están reforzando también ese sentimiento de que la recuperación económica empieza a ser cada vez más intensa y empieza también a trasladarse a el sector privado, a las empresas. Aquí en Europa, como enseguida veremos, han superado expectativas compañías como la química alemana BASF, que ha subido previsiones para todo el año, el banco británico Standard Chartered, gracias a menores provisiones pandémicas, la tecnológica finesa Nokia, que también ha confirmado orientación, o también, por ejemplo, la petrolera española
española Repsol, que gracias a la recuperación de los precios del petróleo ha conseguido volver a beneficio. En el lado contrario, seguimos viendo fuertes pérdidas para compañías ligadas al sector aéreo, Lufthansa entre ellas, o también el gestor Aeropuertos AENA, que ha presentado también pérdidas de más de 240 millones en el primer trimestre del ejercicio. En este contexto, las bolsas asiáticas están tratando de prolongar hoy tono positivo, eso sí, con la referencia de Tokio, cerrada por festivo en el país. En Japón, el Hansen de Hong Kong suma hasta ahora un 0,58%, un 0,33% se nota el Shanghai Composite, un 0,6% el CSI 300 y un 0,36% ha cerrado ya de ganancias para la bolsa de Australia. El Kospi surcoreano, sin embargo, se ha movido ya contracorriente con tímidas caídas del 0,11%. En cuanto al dólar index, pues de momento se está moviendo en el inicio de sesión a la espera de ese dato clave de PIB con caídas. Está prolongando el tono negativo de ayer después del tono dovish de Powell, 0,1% abajo en las 90,49 unidades. Y el petróleo de momento está también en positivo gracias a que la OPEP y aliados están de momento manteniendo la confianza en la recuperación de la demanda global de crudo pese al recrudecimiento de la pandemia que estamos viendo, en especial en la India, que había generado lógicamente dudas al organismo y a los aliados con Rusia al frente. El crudo americano suma un 0,6%, $64,19, un 0,6%. Avanza también el Brent en los $67,70 por barril. En cuanto a las bolsas europeas, de momento apuntan a una apertura con ganancias de entre 2 y 4 décimas ya para los principales indicadores del viejo continente, hoy sobre todo con la mirada puesta en datos clave de inflación, antes de tener el dato de IPC de la zona euro que tendremos mañana, datos clave de inflación que vamos a conocer en España, justo en la apertura del mercado. Se espera que esté ya en abril en el 1,3%, bastante más cerca del objetivo del 2% del BCE, y sobre todo Alemania, 1,9% esperado para el mes de abril, ya tan solo una décima de ese objetivo de la institución monetaria que preside Christine Lagarde. En el lado corporativo, como decíamos, multitud de resultados que estamos conociendo. Ha superado expectativas Airbus, con ingresos de 10.460 millones frente a los 10.420 esperados. Ha confirmado orientación para todo el año el gigante de aviones. También Standard Chartered, beneficio antes de impuestos de 1.450 millones frente a los 1.080 esperados. Dice que ha reducido significativamente las provisiones pandémicas, como estamos viendo en la mayoría de bancos. También ha superado previsiones la química alemana BASF, que además ha subido su orientación de ganancias para todo el año 2021. El EBITDA en el primer trimestre se ha situado en 2.300 millones frente a los 2.200 esperados por el mercado. También supera previsiones la tecnológica finesa Nokia, beneficio operativo de 551 millones de euros frente a los 154 que esperaban analistas, y además ha confirmado previsiones para todo el ejercicio 2021, y también ha conseguido superar expectativas la petrolera española Repsol, que ha conseguido volver a beneficios gracias a la mejoría, a la recuperación de los precios del petróleo, y a que ha tenido que realizar menores provisiones también para cubrir el impacto de la pandemia del coronavirus. En concreto, ha conseguido un beneficio ajustado neto de 471 millones de euros, que además superan los 361 que esperaba el consenso de analistas, el consenso del mercado. Sector petrolero en el que estamos conociendo precisamente en estos precisos momentos las cuentas también de otra gran compañía como es Royal Dutch Shell, la compañía anglo-holandesa, que está presentando también esos resultados. Beneficio ajustado por acción de $0,42 frente a los 0,37 que esperaban analistas. Además está declarando una subida del dividendo hasta $0,17 desde los 0,1665 que había pagado anteriormente. Por lo tanto, sube el dividendo Royal Dutch Shell. Lo había bajado, recuerden, el año pasado precisamente como consecuencia de esas abultadas pérdidas que se anotó la compañía por el desplome de los precios del petróleo y por la pandemia, y vuelve también a beneficio la compañía en el primer trimestre del ejercicio, recuperándose las petroleras. También Total, la compañía francesa, beneficio ajustado neto de 3.000 millones de dólares frente a los 2.350 esperados por el mercado. Además está declarando también un dividendo de 0,66 euros por acción para la compañía francesa. Y también está presentando cuentas Unilever, la firma de consumo británica, que está presentando un crecimiento de ventas del más 5,7% frente al más 3,3% esperado por el mercado. La compañía
Está además anunciando un programa de recompra de acciones de 3.000 millones de euros y un dividendo de 0,4268 euros por acción. Por tanto, supera expectativas y anuncia además un programa importante de recompra de acciones y también un nuevo dividendo, un nuevo pago a los accionistas. En el lado contrario, estamos viendo pocas excepciones de sectores que estén todavía fuertemente impactados por la pandemia. La mayor parte de sectores estamos viendo que están empezando a ver la luz, al menos al final del túnel, pero hay uno que sin duda va bastante más rezagado, como es el sector aéreo. Hoy estamos sin duda viendo pérdidas abultadas para Lufthansa, 1.140 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, frente a los 1.230, eso sí, esperados por el mercado, es decir, ligeramente por encima de expectativas. Ha confirmado previsiones para todo el año, aunque, como decimos, pérdidas abultadas para la aerolínea germana, con ingresos de 2.560 millones frente a los 2.490 que esperaba el mercado. Y también lo vemos hoy claramente en el gestor de aeropuertos español AENA, que ha arrojado pérdidas netas de 241 millones de euros entre enero y marzo por el desplome del tráfico de pasajeros de más de un 80%, lo que ha presionado a los ingresos, que se han desplomado también un 50,4% hasta los 353 millones de euros. Ha dicho AENA que no espera recuperación del tráfico de pasajeros hasta el segundo semestre de este año 2021. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de momento también están subiendo y prolongando optimismo. Un 0,3 avanzan los del Dow, medio punto los del S&P 500, que vuelve a marcar a una apertura por encima de los 4.200 puntos, y un 0,8 suben los futuros del Nasdaq 100, como decíamos, impulsados entre otros por Apple y también por Facebook. Hoy con la vista puesta sin duda en el dato clave de PIB del primer trimestre, solicitudes semanales de subsidio por desempleo, ventas de viviendas pendientes, subasta de deuda, mensajes de Quarles y de Williams de la Reserva Federal y en especial más resultados corporativos. Hoy de nuevo tenemos aluvión de cuentas, entre ellas el gigante de maquinaria Caterpillar, la biofarmacéutica Thermo Fisher, el grupo de medios This Network o también las alimentarias McDonald's o Kraft. ¡Feliz sesión!